Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El Faro Audio. Hoy es 1 de abril 2026. Este es un artículo de Carlos Martínez, titulado Las pandillas guatemaltecas mutan entre la política y el narcotráfico, publicado en elfaro.net. El 18 de enero de 2026, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, asediado por el caos generado por las pandillas, quiso dar un golpe en la mesa para mostrar músculo y dar la impresión de que tenía, o podía tener, el sartén por el mango. Decretó 30 días de estado de excepción a través de una cadena nacional en la que hizo un guiño que toda Guatemala entendió. Las torres de la corrupción y la impunidad que durante décadas han sostenido las estructuras desestabilizadoras que están detrás de estos hechos están cayendo. Arévalo no venía de una buena racha en términos de seguridad. Desde julio hasta octubre de 2025 hubo varios motines carcelarios. En octubre de ese año se le fugaron 20 líderes del barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II, en una operación que muy difícilmente pudo ocurrir sin la complicidad de funcionarios de su gobierno. 2025 terminó con un 10% en el incremento en los homicidios y la mayoría ocurrieron en la capital. Y 2026 no le comenzó mejor. El 17 de enero, el barrio 18 amotinó 3 prisiones de forma coordinada y tomó cerca de 50 rehenes. Y un día después, miembros de esa pandilla asesinaron a 10 policías. Así que esa noche, todavía con los cadáveres sin sepultar, tenía que parecer fuerte. Para ese momento, el presidente tenía ratos insinuando, sin atreverse nunca a mencionar un nombre concreto, que tras la belicosidad del barrio 18 habían oscuras manos que desde la política propiciaban el caos. Esa noche, a través de ese guiño, hizo lo más parecido a una acusación concreta. Las torres de la corrupción se tradujeron para los guatemaltecos, sin mucho esfuerzo, en un apellido: Torres, que engloba una familia con profundas raíces en la política de ese país. De hecho, la primera que acusó recibo de la insinuación fue la diputada Sandra Torres, ex candidata presidencial del partido UNE, que fue derrotada en segunda vuelta por Bernardo Arévalo en 2023 y que tras la cadena nacional acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar que su apellido estaba siendo mancillado y que eso la ponía en riesgo. Todo este zafarrancho político configuró el escenario previo a las elecciones de segundo grado que se concentran en el primer semestre del año, que en su conjunto definirán el margen político del presidente o de la oposición, porque estaban en juego 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General de Cuentas y la joya de la corona, el nuevo fiscal general, cuya titular saliente es Consuelo Porras, némesis primera del gobierno de Arévalo y perseguida por un sinfín de acusaciones de corrupción, actos arbitrarios, utilización política de la justicia, participar en una red de adopciones irregulares de niños. La política guatemalteca arrancó el año en llamas y el barrio 18 quedó en medio del fuego. Violento, estridente, un caballo desbocado.
a imagen y semejanza de su más poderoso líder, Aldo Dupié, Lobo. Todas las fuentes consultadas al respecto, un expandillero, un agente antinarcóticos, un exfiscal antipandillas, un miembro del gabinete de seguridad, asociaron al Lobo con la palabra psicópata. Mientras el barrio 18 era pronunciado en cadena nacional y quedaba en el centro de la tiradera política, la Mara Salvatrucha 13 movía sus fichas, lejos de los titulares de prensa y lejos, lo más lejos posible del discurso político. Contundente, brutal, silenciosa, estratégica, permeada por la personalidad de su líder, Jorge Jair de León, diabólico. Desde las sombras, la Mara dio un golpe clave que le permitió ascender varios escalones en el tráfico urbano de drogas y, por lo tanto, en el músculo criminal de la pandilla. Un alto funcionario del gobierno de Arévalo, vinculado a asuntos de seguridad, que habló con El Faro a condición de que no se mencionara su nombre, aseguró sin ambigüedades que la actual administración está convencida de que tras la serie de hechos violentos que sacudieron al país y al gobierno, están operadores políticos, en particular la ex candidata presidencial Sandra Torres. Pero sus convicciones no parecen estar sostenidas en pruebas contundentes, o al menos no las mostró a este periódico. El único señalamiento concreto es que Sandra es tía de una mujer en la que convergen los dos mundos, el de la política y el del barrio 18, María Marta Castañeda Torres. Sandra Torres es descendiente de una dinastía de políticos influyentes con origen en el departamento de Petén, que en la última mitad del siglo pasado estuvieron vinculados a partidos de derecha de abierta simpatía por los militares. Sin embargo, ella irrumpió en la primera línea política desde un partido de tendencia izquierdista, el UNE, que fundó junto a su marido, Álvaro Colón, quien se convirtió en presidente de Guatemala entre 2008 y 2011, y ella en una muy visible primera dama. Intentó ser candidata a la presidencia en 2011, pero las leyes no se lo permitían. Entonces lo intentó en 2015, pero perdió. Y luego en 2019, pero también perdió. Y luego en 2023, pero idem. Actualmente es diputada por el mismo partido. Sandra Torres tuvo 4 hijos, los 4 en cargos públicos, 2 en el Parlamento Centroamericano y 2 en el Congreso de Guatemala. Su hermana, Gloria, tuvo 3 hijas, y mientras su cuñado era presidente y su hermana primera dama, ella y 2 de sus hijas, María Marta y Crista, fueron acusadas de apropiarse fraudulentamente de fondos de alcaldías en los departamentos de Quiché y de Huehuetenango. Las 3 fueron capturadas, aunque fueron liberadas poco tiempo después. Las autoridades también vincularon estos delitos al primer marido de María Marta, que fue condenado en 2022 a 6 años de prisión inconmutable, mientras que ella fue condenada en 2020 a 4 años de prisión que le fueron conmutados. Crista fue detenida en 2017 por estafa y defraudación aduanera, aunque su caso tampoco prosperó. María Marta, en cambio, fue acumulando con los años un grueso, muy grueso, expediente judicial de distinto pelaje, varias capturas y breves periodos en prisión. Para 2021 acumulaba 6 órdenes de captura por acusaciones de defraudación y estafa, de las que había conseguido salir bien librada a través de recursos judiciales. María Marta saltó a las ligas mayores del mundo criminal en 2016. La granja penitenciaria de Pavón era controlada con puño de hierro por el ex capitán del ejército Byron Lima, preso por el asesinato del arzobispo Gerardi, hasta que una banda rival, liderada por un narcotraficante conocido como El Taquero, lo mató a través de un atentado espectacular, en el que hubo fusiles, granadas y otros explosivos. En el atentado murieron otras 13 personas. María Marta fue acusada por la Fiscalía de gestionar el ingreso de las armas con las que se llevó a cabo la masacre, incluyendo la introducción de una mariconera en la que había una granada.
Varios testigos, algunos miembros de la banda del Caquero, aseguraron que ella era el contacto y la operadora logística fuera de la cárcel. Su defensa no niega que ella haya introducido armas, sino que alega que ella no lo sabía o no conocía los fines con que serían utilizadas y por lo tanto ofrece que ella se declare culpable del delito de encubrimiento. Al menos un tribunal se declaró incompetente para aceptar la confesión de María Marta por ese delito. En algún momento posterior al atentado, María Marta conoció al Lobo y se enamoraron, o al menos se juntaron. Aldo Dupié, Lobo, está preso desde 2023 y tiene una serie de condenas que suman más de 1.500 años de prisión por asesinatos, feminicidios, intento de asesinatos, secuestros, sicariato, extorsión, robos y asociación ilícita. Es parte de la clica Solo Raperos, fundada en la comunidad El Limón de la zona 18. Ascendió hasta la cima del liderazgo del barrio 18 a través de la violencia y de una adscripción fanática a su pandilla. María Marta y Lobo no han hecho mayores esfuerzos por ocultar su relación y en internet se pueden encontrar fotos de ellos departiendo dentro del laxo y corruptísimo sistema penitenciario guatemalteco, donde el líder pandillero gozaba de lujos como aire acondicionado, acceso a teléfonos, televisión con cable e incluso la posibilidad de ordenar comida a domicilio, o sea, a la cárcel. No está claro si ellos formalizaron su relación casándose. Los medios guatemaltecos la llaman a ella esposa, a veces conviviente o un genérico pareja, pero un hecho iba a vincularlos jurídicamente para siempre. El 27 de marzo de 2024, en un restaurante de la zona 9 en la ciudad de Guatemala, la fiscal Miriam Reguero Sosa y su madre fueron atacadas por un grupo de sicarios que vestían como policías. La fiscal resultó herida, pero su madre y un guardaespaldas fueron asesinados. En los meses siguientes, 3 miembros del barrio 18 fueron capturados en la comunidad El Limón, territorio de la clica Solo Raperos y por lo tanto del Lobo. Un quinto acusado fue capturado en diciembre y estaba programado para declarar ante un juzgado el 9 de enero, pero fue asesinado en prisión 5 días antes. 13 días después del atentado contra la fiscal, 2 líderes pandilleros de muy alto rango fueron asesinados en la cárcel de Fraijanes II, donde en aquel momento se encontraba recluido Lobo: José Galindo, alias Criminal, y Luis García Díaz, alias Viejo Strong. La hipótesis de las autoridades es que fueron ajusticiados por no haber cumplido con la misión de matar a la fiscal, pero el exfiscal antipandillas, Juan Francisco Fopa, experto en estructuras pandilleras, aseguró a El Faro que según sus fuentes, estos pandilleros habían muerto por oponerse a que la pandilla se convirtiera en instrumento político para desestabilizar al gobierno de Arévalo. El caso es que una jueza ordenó la captura de María Marta, acusándola de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, y fue capturada cerca de Antigua Guatemala el 27 de agosto de 2025. Aunque el caso tiene reserva, la hipótesis de las autoridades es que María Marta planificó el atentado en coordinación con su pareja, debido a que la fiscal investigaba estructuras ligadas al barrio 18 y a sus finanzas. Un mes después de la captura de María Marta, Edwin Estuardo Mayén García, el abogado encargado de su defensa y la de su pareja, fue asesinado por un sicario en motocicleta en la zona 1, en pleno centro de la capital. El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, insinuó que el asesinato podría haber sido ordenado por el barrio 18. Desde que fue capturada María Marta sabíamos que venía un cagadal, dijo al Faro el funcionario del Gabinete de Seguridad que habló a condición de anonimato y vincula la fuga de los 20 líderes pandilleros, los motines y los asesinatos de policías a esta captura. Tras la fuga masiva de pandilleros, el ministro Jiménez fue destituido y actualmente se encuentra prófugo de la ley, perseguido por acusaciones de complicidad. De manera que el barrio 18, en coordinación o no con la oposición guatemalteca, es ya un tema político.
Pese a las insinuaciones, el gobierno de Arévalo no ha podido vincular a sus oponentes políticos, que en Guatemala se conocen como el Pacto de Corruptos, a ninguna de las acciones violentas del barrio 18, más allá de la bisagra que suponen María Marta por el parentesco con su tía diputada y su relación con Lobo. Por lo pronto, el gobierno ha conseguido aplacar la emergencia y el estado de sitio, en vigencia del 18 de enero al 17 de febrero. Consiguió, según cifras oficiales, una reducción del 50% de asesinatos con respecto del mismo periodo de 2025. Lobo guarda prisión en la recién estrenada cárcel de máxima seguridad Renovación 1, donde pasa sus días dentro de un contenedor adaptado como celda y donde, según las autoridades, ha sido despojado de todos los privilegios de los que gozaba. María Marta está detenida en la cárcel Mariscal Zavala, que opera dentro de un recinto militar y donde suelen ser encerrados reos de alto perfil. Según una fuente del gobierno, María Marta está recluida en una celda especialmente hecha para ella, custodiada día y noche por un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército conocidos como caibiles. El nuevo abogado de María Marta se comprometió a gestionar una declaración de su defendida, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta. El gobierno de Arévalo obtuvo resultados mixtos en las elecciones de segundo término, donde sus adversarios consiguieron cuotas significativas en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, pero todo indica que la fiscal Consuelo Porras no podrá reelegirse en el cargo. Frente a la oposición, el presidente Arévalo consiguió verse todo lo fuerte que puede verse un presidente que señala sin señalar y que acusa con juegos de palabras. El barrio El Gallito, en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, es uno de esos lugares donde los taxistas se la piensan 2 veces antes de entrar, sobre el que flota un pesado estigma de lugar peligroso y con un largo historial de hechos violentos. A finales de los 80, habitaba ese lugar don Leonel Marroquín, que se dedicaba a llevar indocumentados hacia Estados Unidos, por lo que se ganó el apodo de El Coyote. Al parecer, en sus viajes a través de México, don Leonel consiguió los contactos para dedicarse a otro negocio que dejaba más ganancias con menos esfuerzo: la venta de cocaína al menudeo, y fundó lo que se conoce hasta el día de hoy como el Cártel del Gallito. Uno de los habitantes del barrio, que creció en sus calles acercándose y alejándose del mundo criminal que lo controlaba, recuerda que en aquellos días de tráfico incipiente reinaba la paz. A don Leonel todo el mundo lo quería, le mandaba medicina a los enfermos y cuando el cable fue una novedad, todos en el Gallito tenían cable gratis. Por eso, cuando llegaba la policía, cualquier persona le abría la casa para que se escondiera, recuerda. En el mundo criminal, la estabilidad dura poco, sobre todo si hay buenas ganancias de promedio. Así que un día de 1995, alguien mató a don Leonel Marroquín y su imperio en construcción fue heredado por sus sobrinos Mario García, conocido como Marioco, y Omar Reyes, apodado Marín. Pero eran ya otros tiempos. El mito del narco benefactor al que protege la comunidad había quedado atrás, y los primos tuvieron que reclamar el territorio a punta de plomo. Las balaceras y los cadáveres se hicieron cotidianidad. El primero en morir fue Marín, en 1999, a tiro, desde luego. Y 2 años después, el 1 de mayo de 2001, Marioco fue emboscado muy cerca de su casa y acribillado. Al relevo saltaron 2 hermanos, Julio y Francisco Domínguez Higueros, conocidos como los hermanos Cara Dura. Eran hijos de un señor que vendía carbón. Eran bien humildes, tenían su tiendita donde vendían tortillas, recuerde el habitante del Gallito. Al principio eran parte de la red de distribuidores de Marioco, pero su ambición era superior a la del resto de vendedores. En este punto hay que decir que desde los tiempos del Coyote, el negocio había crecido de forma exponencial. Ya no se trataba de una pequeña red de distribución local, sino que el control se había extendido a sitios aledaños como Las Calaveras, La Trinidad y la colonia Betania, lo que multiplicaba las ganancias
y los riesgos. Los hermanos Caradura fueron recomponiendo el negocio desde abajo, vendiendo dosis en su tienda al principio, comprando otro sitio de venta después, unificando todos los puntos de distribución, jerarquizando la estructura y usando mucha violencia, hasta ascender a la cima del cartel del Gallito. Un exfiscal que forma parte del recién creado Centro de Información Conjunta Antidrogas de Guatemala, una institución que articula esfuerzos antinarcóticos entre Guatemala y Estados Unidos, asegura además que los hermanos Caradura se garantizaron un suministro constante de cocaína a través de 2 vías. El primero es la compra de parte de los alijos de droga decomisados por la policía, que es sustraído de bodegas por agentes corruptos. El segundo mecanismo es un tanto menos obvio. Según esta fuente, una vez que la cocaína hace su recorrido terrestre por Centroamérica y antes de ingresar a México, los carteles del norte testean el producto para garantizar su pureza y su peso. Los paquetes que no pasan los estándares de calidad son devueltos a los transportistas, quienes a su vez los revenden en el mercado local. Según este experto, gran parte del suministro del cartel del Gallito proviene del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. El cartel del Gallito, bajo sus distintas administraciones, desde el Coyote, pasando por Marioco y Marín hasta los hermanos Caradura, consiguieron hacer frente a las pandillas MS-13 y Barrio 18, cuya expansión fue dando zancada desde inicio de los 90. Pese a que las pandillas se repartieron el entramado urbano de la ciudad, el Gallito se mantuvo inexpugnable. Los hermanos Caradura llevaron la operación a otro nivel, extendieron sus puntos de venta más allá de la zona 3, con su estigma de lugar marginal, y la llevaron, según la policía guatemalteca, a lo largo y ancho de la capital. Desde la zona 1, el centro histórico de la ciudad, con sus bares bohemios y hipster, hasta las zonas 9 y 10, epicentro de la vida nocturna, de grandes cadenas hoteleras, bares, discotecas, prostíbulos y clientes con mayor capacidad adquisitiva, pasando por la zona 7, la 11, la 12 y 14, y ampliaron su catálogo de delitos agregando sicariato y lavado de dinero. En 2015, Julio fue arrestado en un operativo antinarcóticos y desde entonces permanece en prisión sin que eso haya afectado la operatividad del cartel, que quedó en manos de su hermano Francisco, Paco, que se paseaba a sus anchas por Guatemala sin que pesara sobre él ningún proceso judicial conocido y sin pasar un solo día en prisión. Pero esta historia comenzó a cambiar la noche del 5 de enero de 2024, cuando 5 jóvenes guatemaltecos que pasaban el rato en un club nocturno, entiéndase un burdel, de la zona 9 desaparecieron. Las autoridades rastrearon el teléfono de uno de los desaparecidos hasta el Gallito y realizaron un operativo donde capturaron a cerca de 10 integrantes de alto rango de la organización Caradura. Tiempo después, un testigo protegido aseguró a la fiscalía que los jóvenes fueron secuestrados en el burdel, llevados a una casa de seguridad en la zona 3 donde fueron torturados, asesinados y posteriormente encerrados bajo el piso de la casa. Cuando el caso se hizo público, los criminales desenterraron a sus víctimas y diluyeron sus cuerpos en ácido. El expediente judicial sobre estas desapariciones tiene reserva total. Un expandillero familiarizado con la forma de operar del cártel aseguró a El Faro que los 5 muchachos desaparecidos eran parte de la estructura de los Caradura y que esa noche se emborracharon y consumieron parte de la droga que debían vender dentro del burdel. Su castigo fue la muerte. El problema es que a la gente que detuvieron por esto, la fiscalía les tenía montado un buen caso y Paco tenía una onda. Si veía que ibas a salir pronto, te aguantaba, te pagaba abogados. Pero si veía que te iban a condenar por varios años, te dejaba, te abandonaba, pues. Según esta versión, los lugartenientes de Paco, al saberse abandonados por su estructura y rodeados de enemigos con cuentas que saldar, buscaron la sombra de un enemigo que tenía ratos intentando arrebatar territorios del cartel, la Mara Salvatrucha 13. Le entregaron a Paco a Diabólico
porque ellos necesitaban protección y sabían que cada 15 días Paco iba a pasar consulta con un doctor en la zona 10 y no llevaba su guardaespaldas, y luego le entregaron a la Mara todos los almacenes y puntos de venta de los Caradura. Dijo esta fuente que pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de prisiones. El 25 de junio de 2025, Paco visitaba el edificio de Clínicas Médica 10 en la lujosa zona 10 de la capital, sin guardaespaldas, cuando un grupo de hombres disfrazados de policía le dispararon más de 50 veces con armas largas y cortas. Apenas días después, pandilleros de la MS-13 se presentaron uno por uno a los almacenes y puntos de venta del Gallito y alrededores a reclamarlos en propiedad. 9 personas intentaron oponerse y las 9 desaparecieron. Eran gente que yo conocía, que todo mundo conocía aquí, dijo la fuente. Al cierre de este artículo, todos los puestos de venta de drogas en el Gallito, las Calaveras y la Trinidad en la zona 3 y en la colonia Betania en la zona 7 están operados por chequeos, o sea, aspirantes a formar parte de la Mara Salvatrucha 13. Después de más de 30 años de resistir a la expansión de las pandillas, el cártel del Gallito perdió el control del barrio que le dio nombre. Al parecer, la MS-13 no solo se quedó con el territorio de los Caradura, sino con su fuente de suministro de droga, y en los meses que vienen se verá si la pandilla se apodera también del negocio que operaba en el resto de zonas de la capital. El mapa criminal de Guatemala está cambiando y los reacomodos que están por venir no vaticinan un futuro de aguas mansas. Las pandillas guatemaltecas mutan entre la política y el narcotráfico, por Carlos Martínez. Editores: Óscar Martínez y Sergio Arauz. Fotografías por Carlos Barrera. Director: Carlos Dada. Producción y musicalización por Omnion. El Faro Audio.